Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula de biología donde vamos a hablar sobre división celular, mutaciones y daño genético. Veremos entonces los dos principales tipos de división celular, que son la mitosis y la meiosis, que son las mutaciones y en qué consiste el cáncer. Bueno, todas las células se dividen. En el caso de los organismos unicelulares, la división celular es su proceso de reproducción. Y en los organismos pluricelulares como nosotros, las células también se dividen para multiplicarse, aumentar su número y para formar parte de órganos y distintos tejidos. En este esquema podemos ver cómo se organizan los dos tipos de división celular principales de los organismos pluricelulares con reproducción sexual. Como vemos aquí, los organismos adultos, hombres y mujeres, en sus gónadas, testículos y ovarios, ocurre un proceso de división en el que participa la meiosis, por medio del cual se forman los gametos o células sexuales, los espermatozoides y óvulos. Estas son células haploides, es decir, con una sola copia de cada cromosoma, que cuando se unen por medio del proceso de fertilización o fecundación, dan lugar a un cigoto, que es una célula ya diploide con dos copias de cada cromosoma y que se divide sucesivas veces por un proceso de mitosis, donde se forman nuevas células iguales que son diploides también, hasta que se constituye un organismo que puede nuevamente reproducirse. Entonces, tenemos un tipo de división celular que es la mitosis. Por medio de la mitosis, la célula se divide dando lugar a dos células hijas que son exactamente iguales a la célula madre, exactamente iguales entre sí y que presentan el mismo número de cromosomas también. Es decir, la célula que se dividió es diploide y las células obtenidas son diploides también. Como ven en este esquema, antes de que ocurra el proceso de división, es necesario que el material genético se replique para que cada célula hija tenga una copia completa del material genético. Este proceso en los organismos pluricelulares con reproducción sexual participa en el crecimiento y en la renovación celular y reparación de tejidos. Por otra parte, existe otro tipo de división celular que es la meiosis, que permite la obtención de los gametos o células sexuales, es decir, participa en los procesos de gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis. La meiosis consta de dos procesos de división, por lo tanto, se originan finalmente 4 células hijas que son haploides. En este proceso, el número de cromosomas se reduce a la mitad para que después, cuando los gametos se unan en la fecundación, se restaure nuevamente el número de cromosomas. Y además es importante que recordemos que las células hijas que se forman presentan variabilidad genética, es decir, son diferentes entre sí y diferentes a la célula a partir de la cual se originaron. Ya habíamos visto en una cápsula anterior que durante el proceso de replicación pueden ocurrir algunos errores. Las alteraciones en el ADN se conocen como mutaciones y pueden suceder al azar o también pueden ser inducidas por distintos factores de tipo físico, como algunas radiaciones, químico, como sustancias que se pueden encontrar en el aire, que pueden ser consumidas en forma de alimentos, drogas, o biológicos. También hay algunos virus que inducen mutaciones. Las mutaciones pueden afectar solo a algunos nucleótidos, a veces nitrogenadas, pueden afectar a un fragmento de un cromosoma o incluso al cariotipo completo, como por ejemplo en el caso del síndrome de Down que todos conocemos, que se debe a una trisomía del par 21. Por último, vamos a hablar un poquito sobre el cáncer. El cáncer es una enfermedad que todos conocemos, muchos a lo mejor tenemos casos cercanos, pero quizás no sabemos por qué se produce o en qué consiste. Es muy importante que las células regulen su ciclo celular de manera que las células se dividen cuando son necesarias para renovar otras y también que llegue algún momento en el que se mueran
cuando tienen algún defecto o ya han cumplido su ciclo vital. Cuando estos procesos no son correctamente regulados, normalmente por la mutación en algún gen o bien supresor de tumores o algún protooncogen, las células se pueden salir de control, comenzando a dividirse de forma descontrolada. Y eso es lo que ocurre en el caso del cáncer. Un aumento excesivo en el número de células da lugar a un tumor, pero este tumor puede ser benigno cuando es encapsulado y queda delimitado a una determinada zona, o puede ser maligno, y en este caso se produce el cáncer cuando el tumor es capaz de invadir otros tejidos. Incluso se puede producir la metástasis, como saben, afectando a distintos órganos de nuestro cuerpo. El cáncer está determinado entonces o influido por factores genéticos, pero también se puede prevenir en cierto modo con una dieta saludable, realizando actividad física moderada y manteniendo nuestro peso dentro de un rango adecuado. Llegamos entonces al final de la cápsula y vamos a terminar recordando uno de los aspectos fundamentales que hemos visto, que son los dos tipos de división celular. Recuerden que en el caso de la mitosis, a partir de una célula diploide, que en nuestro caso tienen 46 cromosomas, se forman dos células hijas iguales entre sí, iguales a la célula madre y que también son diploides. Esto ocurre durante el crecimiento, en la renovación celular, unas células son reemplazadas por otras, y en la reparación de tejidos. Sin embargo, en el caso de la meiosis, que es un proceso mediante el cual se forman los gametos o células sexuales, a partir de una célula diploide, por dos divisiones consecutivas, se forman 4 células hijas que son haploides. Tienen una sola copia de cada cromosoma, en nuestro caso 23 cromosomas, y además presentan variabilidad genética. Son todas algo diferentes entre sí. Terminamos con esto, espero que les sirva el resumen y les vaya muy bien en su estudio. Hasta pronto.